Un turista paseaba por un pintoresco pueblo cuando el destino decidió cruzarse en su camino de la forma más desgarradora y extraordinaria. De entre los arbustos emergió una perra pastor alemán, delgada hasta los huesos, sucia y con el dolor reflejado en sus ojos. Pero no era solo hambre lo que la movía. Había algo más profundo, más urgente, como si su alma gritara pidiendo ayuda. David, un viajero de 34 años, había llegado al pueblo buscando paz y desconexión del bullicio de la ciudad. Llevaba días disfrutando de la calma, pero esa tarde todo cambió. El sol teñía de dorado los campos mientras él recorría un sendero de tierra. El aire olía a pinos y el canto de los pájaros acompañaba sus pensamientos, hasta que un leve crujido entre los arbustos rompió la armonía. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de la perra. No era una simple aparición. Su cuerpo, marcado por cicatrices y suciedad, parecía contar una historia de sufrimiento. Pero fueron sus ojos los que perforaron el corazón de David. No vio miedo ni agresividad, solo una súplica desesperada. La perra se acercó lentamente, sus patas temblaban. Con una suavidad sorprendente, mordió el borde del pantalón de David y tiró, no para hacerle daño, sino para pedirle algo. Tiró una vez más fuerte, como rogándole que la siguiera. David tragó saliva, sintiendo como su corazón se aceleraba. No sabía por qué, pero cada fibra de su ser le decía que debía seguirla. «Está bien, chica. Muéstrame qué quieres», susurró, casi sin aliento. La perra giró de inmediato y comenzó a correr. No era una carrera alegre, era una huida desesperada. David la siguió sin pensarlo, sus pasos se volvieron torpes por la velocidad, el polvo se levantaba tras él mientras el sendero se estrechaba. El sol empezaba a ocultarse tras los árboles altos, y la luz se volvía cada vez más escasa. La perra miraba hacia atrás de vez en cuando, asegurándose de que él siguiera allí. David sentía que algo grande estaba por suceder. El aire parecía más denso, su respiración se entrecortaba por la adrenalina. No sabía qué encontraría al final del camino, pero lo que sí sabía era que esa perra no corría para salvarse a sí misma. Corría para salvar algo más. Algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. David sabía que algo andaba mal. No era el típico comportamiento de un perro callejero. No buscaba comida ni caricias. Quería que lo siguiera, y la desesperación en sus movimientos hacía que el miedo creciera en el pecho de David. «Espera un segundo», intentó llamarla, pero ella no se detuvo. El camino de tierra pronto se convirtió en barro resbaladizo. David casi cayó al dar un paso en falso, su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. El olor del bosque cambió. El aire se volvió denso, pesado. Un aroma extraño flotaba entre los árboles, un hedor que lo hizo estremecer, humedad, encierro, y algo más. Algo podrido. La respiración de David se aceleró. ¿Dónde lo estaba llevando esa perra? Finalmente, tras varios minutos de carrera, la perra se detuvo de golpe. David frenó también, jadeando. Ella permaneció inmóvil, con la cabeza gacha y las orejas caídas. Habían llegado a una pequeña cabaña de madera abandonada, casi tragada por la maleza. El techo estaba hundido en algunas partes, las ventanas cubiertas de suciedad y la puerta mostraba marcas profundas, como si algo hubiera intentado salir o entrar a la fuerza. David tragó saliva. La perra miró la cabaña, luego a él, y entonces emitió un sonido desgarrador. No fue un ladrido ni un gruñido. Fue un lamento, un gemido largo y doloroso. David sintió un nudo en la garganta. No era miedo, era angustia. La perra se acercó a la puerta y comenzó a rascar, sus patas apenas tenían fuerza. Era evidente que lo había intentado muchas veces antes, sin éxito. Pero ahora David estaba allí. Él podía hacer algo. Debía hacer algo. ¿Qué hay aquí dentro?, susurró, aunque sabía que no recibiría respuesta. Pero la perra lo miró, y en esa mirada había una súplica muda. David comprendió, ella pedía ayuda. Alguien, o algo, estaba atrapado adentro. Sin dudarlo más, extendió la mano y tocó la puerta entreabierta. La madera crujió, protestando al ser empujada. Un olor más fuerte, nauseabundo, escapó de la cabaña. Era una mezcla de humedad, miedo y desesperación. David avanzó y sus ojos se adaptaron a la penumbra. En un rincón oscuro, escondidos tras una mesa rota,
brillaban pequeños ojos reflejando la tenue luz de la entrada. Su corazón se detuvo por un segundo. Eran cachorros. 3, quizás 4. Pequeños, sucios, débiles. Uno de ellos apenas se movía. David sintió un nudo en la garganta, pero lo que realmente le heló la sangre fue lo que vio al fondo de la cabaña, una jaula de metal vacía, con manchas de sangre seca en su interior. El aire pesaba más ahora, como si la cabaña misma guardara el eco de algo terrible. La perra, temblando, se acercó por detrás de David. Bajó la cabeza, sus ojos brillaban de esperanza y dolor. David entendió la verdad. Ella había buscado ayuda porque ya no podía más. Había luchado sola, hasta que no le quedó fuerza. Sus cachorros morirían si no hacía algo ahora. David respiró hondo, sintiendo el peso de la situación aplastarle el pecho. Miró a la perra, y en ese instante, sin saber cómo, supo que su vida no sería la misma después de esto. No voy a dejarlos aquí, dijo con voz firme. La perra gimió, pero esta vez fue diferente. No era dolor. Era alivio. Lo que David aún no sabía era que este solo era el principio de algo mucho más grande. Algo que cambiaría su destino, y el de la perra para siempre. El aire dentro de la cabaña era espeso, casi irrespirable. Una mezcla de humedad, encierro y algo más oscuro que se pegaba a la garganta de David. Sus ojos tardaron en adaptarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron, su estómago se encogió. 4 pequeños cuerpos temblaban en el rincón más alejado. Cachorros. Demasiado débiles para moverse, apenas respiraban. Uno de ellos, el más pequeño, estaba inmóvil. David sintió un nudo en la garganta. Pero fue entonces cuando vio algo que le revolvió el alma, más jaulas, oxidadas y deformes. Algunas vacías, otras con restos que no quería procesar. Una de ellas tenía dentro un diminuto cuerpo sin vida. El pecho de David se oprimió. Su mente le gritaba que saliera corriendo, pero su corazón, y la mirada suplicante de la perra, no lo dejaban moverse. Ella se acercó lentamente a los cachorros y lamió la cabeza del más pequeño, con una ternura tan desgarradora que a David se le nubló la vista. Sabía lo que significaba. Uno de ellos ya no volvería. Pero los otros aún respiraban. Y no pensaba dejarlos allí. Con manos temblorosas, se quitó la chaqueta y envolvió a los 3 cachorros que aún se aferraban a la vida. La perra gimió suavemente, pero esta vez no fue un sonido de dolor, sino de alivio. Con los cachorros protegidos contra su pecho, David salió de la cabaña. La perra le siguió sin dudar, sus patas temblaban, pero sus ojos brillaban con una esperanza renovada. El camino de regreso fue una prueba de voluntad. Cada paso pesaba más que el anterior. El barro parecía querer tragárselo, las ramas le arañaban la piel, pero nada importaba. Los cachorros seguían respirando. La perra no se despegaba de él, como si supiera que su única oportunidad de salvar a sus pequeños estaba en los brazos de aquel humano desconocido. Al divisar las primeras casas del pueblo, David sintió que sus fuerzas flaqueaban. Pero la imagen de los cachorros, frágiles y silenciosos, le impulsó hacia adelante. Atravesó la plaza sin mirar a nadie, con la perra jadeando a su lado. No se detuvo hasta que vio la clínica veterinaria. Empujó la puerta con el hombro, casi tropezando. «Necesito ayuda», gritó, su voz ronca y desgarrada. La veterinaria, una mujer de cabello recogido y mirada dura pero cálida, levantó la vista. Sus ojos se agrandaron al ver la escena. Sin hacer preguntas, corrió hacia David. «Dios santo», susurró al ver los cachorros. David los depositó con cuidado sobre la mesa de consulta. La perra se subió a 2 patas, apoyándose en la mesa, gimiendo suavemente. No quería separarse de ellos. «Los encontré en una cabaña abandonada», dijo David, la voz quebrada. «No sé cuánto tiempo llevan así, pero están muy débiles». Uno de ellos no lo logró. La veterinaria no perdió tiempo. Sus manos se movieron con rapidez, revisando a cada cachorro con precisión. Su expresión se endurecía más a cada segundo. «Están deshidratados, severamente desnutridos», dijo en voz baja, y sus ojos se posaron en la perra, que seguía temblando, pero no apartaba la vista de sus pequeños. «Esta mamá ha debido pasar días sin comer, sacrificándolo todo para mantenerlos con vida». David sintió una punzada en el pecho.
Miró a la perra, sus ojos marrones llenos de una mezcla de miedo, agotamiento y amor incondicional. Había sobrevivido a todo por ellos. Y ahora él estaba allí para asegurarse de que no fuera en vano. Haré todo lo que sea necesario para salvarlos, dijo David con firmeza, sintiendo la determinación arderle en la sangre. No los dejaré morir. La veterinaria asintió. Sabía que esa promesa no era solo para los cachorros. Era para la perra también. Una madre que había desafiado el infierno para encontrar ayuda. Y que había encontrado a David. Lo que ninguno de los dos sabía, era que el verdadero desafío apenas comenzaba. La veterinaria no respondió de inmediato. Ese silencio pesó más que cualquier palabra. David sintió que el mundo se detenía. Miró a la perra, que también esperaba, sus ojos oscuros llenos de miedo, pero también de algo más, esperanza. Finalmente, la veterinaria habló con voz grave pero suave. No te voy a mentir, están muy mal. No sé si todos lo lograrán. David sintió como algo le apretaba el pecho. Pero la veterinaria añadió, con una mirada hacia la perra. Pero ella los ha mantenido vivos hasta ahora. Eso significa que aún hay esperanza. David cerró los ojos y tragó saliva. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. Se inclinó hacia la perra y susurró. Vamos a luchar por ellos. ¿De acuerdo? No nos rendiremos. La perra, como si entendiera cada palabra, avanzó lentamente y apoyó su hocico tembloroso en la mano de David. Era la primera vez que lo tocaba por voluntad propia. David contuvo la respiración. En ese gesto sintió todo, confianza, gratitud, y la promesa silenciosa de que, juntos, harían todo lo posible. Mientras los cachorros recibían tratamiento, la clínica quedó en silencio. Solo se escuchaban los pitidos de los monitores y el leve goteo del suero. Los tres pequeños estaban sobre una manta térmica, envueltos en vendas diminutas y conectados a vías intravenosas. Sus cuerpos eran tan frágiles que parecía que podían romperse con solo mirarlos. La madre no se apartaba. Apoyaba la cabeza sobre la mesa, sin quitarles los ojos de encima. No lloraba, no gemía. Solo miraba, con ese miedo silencioso que perforaba el alma. David no se movía de su sitio. Sus ojos iban del reloj a los cachorros. Cada minuto sin que dejaran de respirar era una victoria, pero el más pequeño de los tres apenas se movía. Su respiración era tan débil que David tenía que inclinarse para ver si su diminuto pecho aún subía y bajaba. La veterinaria revisó al pequeño con preocupación. Este es el más grave, dijo con voz baja. David apretó los dientes. Dime qué hay que hacer. Ella lo miró con seriedad. Ya lo estamos haciendo, pero depende de él. David sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Se inclinó hacia el cachorro, con la voz temblorosa. Vamos, campeón. Lucha un poco más. Solo un poco más. La perra gimió suavemente, como si entendiera, como si también suplicara por un milagro. Las horas pasaron pesadas y crueles. La tensión en la clínica era insoportable. Cada sonido hacía que David saltara del asiento. Sus manos estaban heladas, su mente atrapada entre la esperanza y el miedo. Hasta que sucedió. El cachorro más pequeño dejó de moverse. No, susurró David, su voz rota. La veterinaria se movió rápido, pero él sintió el mundo volverse lento y distante. La perra gimió de nuevo, más alto esta vez. Un lamento desgarrador que le partió el alma. David vio cómo la veterinaria trabajaba desesperadamente, masajeando el pequeño cuerpo. Su voz apenas le llegaba, distorsionada por el pánico que latía en sus oídos. Vamos, pequeño. Respira. David sintió que no podía respirar él mismo. Se acercó más, susurrando con el corazón latiendo desbocado. Por favor, por favor. Y entonces, contra toda lógica, contra toda esperanza, el cachorro soltó un jadeo tembloroso. Un leve movimiento en su pecho. David exhaló como si él mismo volviera a la vida. La perra se levantó de golpe, acercándose con cuidado. La veterinaria sonrió, aunque sus ojos seguían llenos de preocupación. Está luchando, dijo, con la voz más suave que antes. Es un luchador. David miró a la perra y vio algo nuevo en sus ojos.
No solo esperanza. Fuerza. Sabía que ella había encontrado a David porque necesitaba ayuda, pero ahora David entendía que ella no solo buscaba salvar a sus cachorros. Ella le había dado algo también, una razón para no rendirse. Y mientras el cachorro seguía respirando, débil pero vivo, David supo que esta batalla no había terminado. Pero ahora, él y la perra lucharían juntos. Hasta el final. La veterinaria puso su mano sobre el diminuto pecho del cachorro. El silencio que llenó la clínica era tan espeso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. David sintió como su corazón latía dolorosamente en sus oídos. La madre pastor alemán gimió suavemente, estirándose hacia su cría inmóvil, pero no se atrevía a tocarlo. 1, 2, 3. La veterinaria presionaba con precisión desesperada. 4, 5. Nada. 6, 7. Un jadeo, apenas un suspiro de vida. Pero estaba ahí. El cachorrito soltó un sonido débil, y David sintió como sus rodillas casi cedían por el alivio. La madre lamió el rostro del pequeño con una ternura que le arrancó las lágrimas que había intentado contener. Él pasó una mano temblorosa por su cara, limpiándose los ojos, pero la emoción lo desbordaba. La veterinaria levantó la mirada. No te voy a mentir. Siguen críticos, pero aún hay esperanza. David asintió con fuerza. Dime qué hacer. Necesitan cuidados constantes. Y un hogar. La última frase quedó flotando en el aire. David miró a la madre. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban algo distinto, una chispa de confianza. Ella había elegido confiar en él. Lo había buscado. Y ahora él no podía defraudarla. Me los llevo a casa, dijo David, con una convicción que sorprendió incluso a la veterinaria. Esa noche, la clínica quedó en silencio. David se quedó junto a la madre pastor alemán, sentado en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. La observó mientras, por primera vez desde que la encontró, ella dormía. Se acurrucaba junto a sus bebés, sus temblores se habían calmado. Era una guerrera que finalmente bajaba la guardia, porque sabía que sus cachorros estaban a salvo. Uno de los pequeños gimió en sueños, y ella se movió, cubriéndolo con su cuerpo para darle calor. David sintió una calidez diferente en el pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. ¿Propósito? No estaba seguro, pero sí sabía una cosa, esta familia ya era parte de él. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas de la clínica, David despertó sobresaltado. Por un segundo, olvidó dónde estaba. Hasta que sintió algo contra su pierna. La madre pastor alemán dormía pegada a él. No en su manta, no en el rincón donde la habían acomodado. Junto a él. Como si supiera que él era su nueva seguridad. David apenas se atrevió a moverse. Pero entonces escuchó un pequeño gemido. Su corazón dio un vuelco. Se acercó a la mesa donde los cachorros seguían envueltos en las mantas térmicas. Y vio algo que le robó el aliento. Uno de los cachorros se movía. Sus patitas temblaban, agitándose torpemente. Y de repente, con un esfuerzo titánico, sus ojitos se entreabrieron. Solo un parpadeo débil, pero suficiente para que David sintiera que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Habían ganado. Contra todo pronóstico, esos pequeños luchadores estaban regresando a la vida. Horas después, David sostenía una caja con los 3 cachorros adentro, envueltos en mantas limpias y suaves. La madre no se apartaba de su lado, su mirada seguía mostrando restos de miedo, pero también algo más, esperanza. La certeza de que, por fin, estaban a salvo. David bajó la mirada hacia ella y sonrió con suavidad. Vamos a casa. El auto se detuvo frente a la pequeña cabaña de madera, con su techo inclinado y el jardín cercado donde la hierba se mecía suavemente con la brisa matinal. No era una mansión, pero tenía algo más importante, era un hogar. David apagó el motor y miró a la madre pastor alemán, que observaba la casa en silencio desde el asiento trasero. Sus ojos oscuros, llenos de cicatrices invisibles, reflejaban más que duda, reflejaban miedo. Para ella, las puertas no significaban seguridad, significaban encierro. Las casas no eran refugios, eran trampas. Y los humanos significaban dolor.
pero él estaba decidido a cambiar eso. Vamos, chica, dijo con voz suave pero firme. Es tu hogar ahora. Nadie volverá a hacerte daño. Lo prometo. Ella no apartó la mirada. Hubo un instante, eterno y frágil, donde pareció debatirse entre la desconfianza y una chispa de esperanza. Y entonces, con una lentitud casi reverente, dio un paso fuera del auto. Luego otro. Y cruzó la puerta abierta por voluntad propia. David sintió un nudo en la garganta mientras la observaba dar sus primeros pasos en su nueva vida. Dentro de la cabaña, dejó la caja con los 3 cachorros en el suelo y se sentó en el viejo sofá. No dijo nada. Sabía que esta vez no era su turno. La madre se acercó a la caja, olfateó suavemente a sus bebés y les dio un lametón en la cabeza a cada uno. Luego levantó la vista hacia él. Sus ojos ya no reflejaban solo miedo. Había algo más. Algo que David no se atrevió a nombrar por temor a romper el momento. Entonces ocurrió el verdadero milagro. Con pasos inseguros pero decididos, la perra se acercó a él. Su cuerpo delgado y cansado temblaba ligeramente. Y sin previo aviso, apoyó la cabeza sobre sus piernas. No como alguien que se rinde, sino como alguien que finalmente encuentra descanso. Que finalmente encuentra a quien pertenecer. David dejó escapar una exhalación temblorosa. Su mano, temblando de emoción, se deslizó con cuidado por el lomo áspero de la perra. Bienvenida a casa, susurró, y la voz se le quebró. Las horas pasaron como en un suspiro. David preparó un rincón con mantas tibias para los cachorros, puso agua y comida fresca. No era nada extraordinario, pero era todo lo que ellos necesitaban: seguridad, calor y amor. La madre pastor alemán no apartó la vista de sus bebés ni por un segundo. Pero cuando los cachorros finalmente se acomodaron en un sueño tranquilo y sus pequeños cuerpos dejaron de temblar, ella se levantó. David la vio acercarse, más segura ahora, y sentarse frente a él. Se miraron en silencio, y entonces ella volvió a bajar la cabeza, apoyándola esta vez en su regazo con una suavidad que le encogió el corazón. Era más que un gesto. Era confianza. Era entrega. Era amor. David cerró los ojos, conteniendo la emoción que quemaba en su pecho. Nunca más estarás sola, le prometió. Ella suspiró profundamente, como si con esa exhalación liberara todo el miedo acumulado durante una vida entera. Y David supo, en ese preciso instante, que no importaban las noches sin dormir, los sacrificios ni el dolor. Porque había salvado a una familia. Y porque, de algún modo, ellos también lo habían salvado a él. El amanecer se filtró por las ventanas, tiñendo la cabaña de tonos dorados. David despertó con el sol calentándole el rostro y sintió algo cálido y pesado sobre sus piernas. Abrió los ojos lentamente y encontró a la madre pastor alemán dormida sobre su regazo. No se había movido en toda la noche. Su respiración era tranquila, serena, como si por fin el mundo ya no fuera un lugar del que tuviera que escapar. David sonrió con los ojos nublados por las lágrimas. Ella había elegido quedarse. No por obligación. No porque no tuviera otra opción. Sino porque, finalmente, había encontrado un lugar donde pertenecía. Y esta vez, nadie volvería a arrebatárselo. La perra pastor alemán temblaba, pero esta vez no era de miedo. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora ardían con algo más profundo: rabia. David sintió el peso de la verdad caerle encima como una losa. Esos hombres no eran desconocidos. Eran los fantasmas que ella temía. Los que la dejaron atrás. Los cachorros, ajenos a la atención, seguían jugando entre las flores del jardín. David tragó saliva y avanzó lentamente, poniéndose entre la perra y los hombres. Su corazón martillaba en su pecho. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, con voz firme aunque sus manos temblaban. Uno de los hombres dio un paso al frente. Tenía la expresión de alguien que cree tener derecho a todo. Esa perra es nuestra. La queremos de vuelta. David sintió que la rabia subía por su garganta, quemándole el pecho. Miró a la pastora alemán. Ella no apartaba la vista de los hombres. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedía. Se quedó a su lado. No huyó. No, dijo David con voz firme, clavando la mirada en el hombre. Ella ya no es suya.
tiene un hogar ahora. Tiene una familia. El hombre bufó, como si la respuesta le diera igual. Dio otro paso, pero antes de que pudiera acercarse más, la perra gruñó. Un sonido bajo, feroz, lleno de todo el dolor que había cargado en su alma. Sus dientes brillaron bajo la luz de la tarde. No era miedo lo que mostraba. Era determinación. Den un paso más, dijo David, su voz más baja pero más peligrosa, y verán de qué es capaz una familia que protege a los suyos. Por un segundo, el hombre pareció dudar. La mirada de la perra era un aviso claro, no retrocedería. Los cachorros, como si sintieran la tensión, se agruparon detrás de ella. La escena era clara. No eran solo perros. Eran una familia que no dejaría que los separaran. Finalmente, los hombres se miraron entre ellos y resoplaron. El de adelante escupió al suelo. No vale la pena, murmuró, dándose la vuelta. David no se movió hasta que el coche desapareció por el camino de tierra. Solo entonces soltó el aire que había contenido. Se giró hacia la pastora alemán. Ella lo miraba, aún temblando. Y entonces, como si una barrera invisible se rompiera, se acercó lentamente y apoyó la cabeza en su pierna. David sintió cómo se le apretaba la garganta. Está bien, susurró, acariciándole el lomo con ternura. Ya se fueron. Nadie volverá a separarnos. Lo prometo. Ella suspiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos ya no reflejaban miedo. Solo paz. Desde ese día, los gemidos nocturnos desaparecieron. Las miradas a la ventana cesaron. La perra dormía tranquila junto a sus cachorros, y David sabía que había ganado algo más que una mascota. Había ganado una familia. Y esta vez, nada ni nadie los separaría jamás. El motor del coche negro se apagó, rasgando la tranquilidad que cubría la pequeña cabaña como una manta cálida. Dos hombres bajaron con pasos pesados, sus miradas duras y llenas de propósito. David los vio desde la ventana. No los conocía, pero la madre pastor alemán sí. Su cuerpo se tensó como un resorte. Su respiración se volvió errática, los ojos abiertos y oscuros por el miedo. David sintió cómo se le encogía el pecho. Temió que ella retrocediera, que volviera a ser la perra rota que encontró aquella noche. Pero esta vez, algo era diferente. Porque ahora ella tenía algo que proteger. Sus cachorros. Su hogar. Su familia. Cuando David abrió la puerta, no sabía qué iba a decir. Solo sabía que esos hombres no volverían a ponerle una mano encima. Bonita casa, dijo el más alto, una sonrisa torcida en los labios. Sabes que tienes algo que nos pertenece. La sangre de David hervía en sus venas. Su voz salió firme, más de lo que esperaba. Aquí no hay nada que les pertenezca. El otro hombre, más bajo y con una chaqueta de cuero desgastada, soltó una risa seca. No te equivoques. Solo vinimos por la perra. David apretó los puños. Un calor feroz le subió al pecho. Ella no va a ninguna parte. La voz de David no tembló. Los hombres se miraron, como si eso fuera divertido. Pero entonces, ella apareció a su lado. La madre pastor alemán no era la misma que ellos habían abandonado. No estaba encogida, no temblaba. Su cuerpo, antes débil, ahora se alzaba fuerte y orgulloso. Sus ojos no reflejaban miedo, sino fuego. Los hombres dieron un paso atrás, casi sin darse cuenta. Ella los miró directo a los ojos y soltó un ladrido. No era un simple ladrido. Era un rugido nacido de la rabia, del dolor, de la determinación de una madre que no dejaría que nadie volviera a hacerle daño. El sonido resonó como una explosión. Los cachorros dentro gimieron, pero ella no apartó la vista. David sintió un nudo en la garganta. Esa perra había sido golpeada, traicionada y abandonada. Pero no la habían roto. Y ahora, se alzaba frente a sus fantasmas. El hombre más bajo escupió en el suelo. Maldita perra, murmuró con veneno. El otro le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Vamos. No vale la pena. Se dieron la vuelta y regresaron al coche. La madre pastor alemán no se movió. No huyó. Los observó marcharse con la cabeza alta,
su cuerpo firme, hasta que el vehículo desapareció en la distancia. Solo entonces, soltó un largo suspiro. Un suspiro que no era de agotamiento, sino de liberación. Como si, con esa exhalación, se deshiciera de todo el miedo que la había perseguido. Como si, por fin, fuera libre. David sintió sus ojos arder. Se agachó junto a ella y, con una voz rota por la emoción, susurró. «Eres increíble, chica». Ella lo miró, sus ojos ahora suaves y llenos de algo nuevo, paz. Luego, despacio, apoyó su cabeza en su mano, confiando en él una vez más. Y David supo, en ese momento, que todo lo que habían pasado había valido la pena. Porque ella no solo había encontrado un hogar. Había encontrado su fuerza. Y él había encontrado su familia. David dejó escapar un suspiro tembloroso mientras sus dedos se deslizaban con suavidad por el lomo de la perra. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese silencio lleno de significado, Luna, porque ahora tenía un nombre que le pertenecía, le lamió la mano con una dulzura que le apretó el corazón. No era solo una muestra de cariño. Era perdón. Era gratitud. Era la promesa de que, después de tanto dolor, finalmente estaba en casa. Esa noche, la chimenea llenó la cabaña de una calidez reconfortante. Los cachorros dormían hechos un pequeño montón de pelaje tibio, respirando acompasadamente. Luna se tumbó cerca de ellos, pero esta vez no con la postura tensa de una madre temerosa. No. Esta vez descansaba de verdad, su cuerpo relajado, sus ojos entrecerrados en paz. David la miraba desde el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá, sintiendo que su vida ya no era solo suya. Ahora compartía cada latido con ellos. «Sabes», susurró, «creo que ya es hora de darte un nombre». Luna levantó la cabeza, sus orejas se movieron ligeramente, atenta. David sonrió. Quería darle algo más que un nombre común, quería que ese nombre representara todo lo que ella era, fuerza, luz en la oscuridad, esperanza que no se rompe. «Te llamaré Luna», dijo con voz suave pero firme. «Porque aún en las noches más oscuras, sigues brillando». La perra parpadeó lentamente, y algo en sus ojos cambió. La tristeza que siempre había visto allí se disipó, dejando solo la chispa de algo nuevo, alegría pura. Su cola, antes inmóvil, comenzó a moverse. Primero con una leve sacudida, y luego con energía, golpeando suavemente el suelo. David soltó una risa entrecortada, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «¿Te gusta, Luna?», preguntó con ternura. Luna se levantó despacio y se acercó. Con una confianza que nunca había mostrado, apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos. David sintió que su alma se llenaba hasta desbordarse. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. No solo había salvado a Luna. Ella también lo había salvado a él. «Bienvenida a tu nueva vida, Luna», susurró mientras depositaba un beso suave en su frente. «Y esta vez, será para siempre». Mientras el fuego crepitaba y la noche envolvía la cabaña, David supo que nada volvería a ser igual. No necesitaba más. Tenía todo lo que siempre había buscado, una familia, un hogar, y a Luna, la perra que le enseñó que incluso los corazones más rotos pueden aprender a latir de nuevo. Porque al final, los perros no son los que necesitan héroes. Somos nosotros quienes necesitamos aprender de ellos.